cantidad de drogas, armas y dinero incautados en una redada en varios estados en Washington y Arizona, después de una larga investigación sobre las conexiones entre una pandilla de supremacistas blancos en prisión y cárteles mexicanos. Oculto bajo un almacén discreto, los agentes federales descubrieron una fortuna asombrosa, la bóveda de efectivo de cartel más grande jamás incautada en la historia de Estados Unidos, pilas de billetes. Esta fue una investigación conjunta que involucró a la Administración para el Control de Drogas, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Beverly Hills. Compartimentos secretos y una riqueza inimaginable revelaron la magnitud del crimen organizado como nunca antes. Cada rincón escondía evidencia impactante, exponiendo hasta dónde llegan los criminales para proteger su imperio. Lo que encontraron dentro no solo sorprendió a los investigadores, desafió todo lo que pensábamos saber sobre el alcance y la sofisticación de los carteles modernos. Allanamiento de la bóveda de efectivo más grande de un cartel en América. En una operación asombrosa, el FBI incautó lo que podría ser la bóveda de efectivo vinculada a un cartel más grande en la historia de América, apuntando a cientos de cajas de seguridad en US Private Vaults en Beverly Hills. La empresa había sido acusada de presunto tráfico de drogas, lavado de dinero y conexiones con actividades de carteles de alto nivel. Solo de 369 cajas, los agentes confiscaron $86 millones en efectivo, junto con millones más en oro, plata, relojes de lujo, joyas de piedras preciosas e incluso $1.300.000 en fichas de casino de Las Vegas. Los fiscales argumentaron que los activos estaban vinculados a actividades delictivas, aunque no presentaron pruebas para respaldar la afirmación. Según las leyes de decomiso de Estados Unidos, el gobierno puede incautar activos sospechosos de ser delictivos con una prueba mínima, muy por debajo del estándar requerido para una condena penal. Los críticos dicen que esto otorga a los fiscales un amplio poder para tomar propiedad primero y justificarlo después, mientras que los funcionarios en Los Ángeles sostuvieron que los artículos incautados parecían sospechosos, citando grandes sumas de dinero en efectivo sin explicación y conexiones con individuos con antecedentes penales. Sin embargo, la posesión de cualquier cantidad de dinero es legal. La redada se desarrolló durante 5 días en un tranquilo centro comercial de Beverly Hills. Los agentes del FBI devolvieron aproximadamente 75 cajas y planearon liberar al menos 175 más, reconociendo que no había evidencia de irregularidades en esos casos. Muchas otras cajas permanecieron sin reclamar o sin identificar. La acusación acusó a US Private Vaults de promocionarse a clientes que buscaban anonimato frente a las autoridades policiales y fiscales, con algunos empleados supuestamente ayudando a los clientes a convertir efectivo en oro para evitar el escrutinio. Los titulares de las cajas enfrentaron una elección difícil: entregar su propiedad o luchar en la corte, exponiendo sus identidades y arriesgándose a altos honorarios legales. Los abogados advirtieron que el enfoque del gobierno obligaba a los ciudadanos a elegir entre la privacidad y los derechos de propiedad. Aunque los magistrados habían autorizado la incautación de las cajas como activos físicos, los agentes no debían inspeccionar su contenido. Sin embargo, los registros de video mostraron sobres abiertos, documentos examinados y objetos de valor catalogados en detalle. En un caso, la caja de una anciana fue vaciada ante la cámara, cada artículo fotografiado página por página. Más tarde, 75,000 monedas de oro de su alijo fueron descubiertas como desaparecidas, lo que provocó litigios adicionales. El gobierno negó haber manejado mal los artículos, insistiendo en que cada registro fue documentado y presenciado por múltiples agentes. Los funcionarios también citaron alertas de perros detectores de drogas en algunos billetes, aunque los tribunales han cuestionado durante mucho tiempo tal evidencia dado que la mayoría de la moneda lleva rastros de narcóticos. El efectivo incautado varió desde unos pocos miles de dólares hasta más de $2 millones por caja. El FBI se negó a aclarar cuántas confiscaciones se basaron únicamente en las alertas de los perros. La redada desveló un mundo oculto de asombrosa riqueza guardada en secreto, convirtiendo las vidas de aquellos atrapados en su estela en una lucha de alto riesgo por la propiedad, la privacidad y el alcance del poder gubernamental. Para cualquiera que se pregunte hasta qué punto llega la implicación federal, la magnitud de agentes infiltrados en operaciones de carteles es nada menos que impactante. El trabajo interno. Durante más de una década, la DEA llevó a cabo una operación de lavado de dinero de alto riesgo para un cartel de drogas colombiano, moviendo efectivo y criptomonedas a través de cuentas controladas por agentes, fuentes y el propio cartel. Durante el transcurso de la investigación,
La operación manejó 19 millones de dólares en ganancias de drogas, lo que finalmente llevó al arresto de 2 traficantes de heroína. Una orden de incautación recientemente desclasificada revela la profundidad de la implicación de la DEA, mostrando cómo la agencia se incrustó en los esfuerzos del cartel para ocultar riqueza tanto a través de transacciones de efectivo tradicionales como de monedas digitales. Aunque 2 arrestos pueden parecer modestos para años de esfuerzo, exagentes federales señalan que la operación probablemente generó inteligencia y pistas para otras investigaciones, proporcionando información que de otro modo habría permanecido en manos criminales. El trabajo encubierto de la DEA comenzó en 2009, infiltrándose en redes de lavado de dinero en Estados Unidos, Colombia y México, todas vinculadas a un cartel con sede en Cali conocido internamente como el Picoso. A menudo comparado con el cartel de Sinaloa, el Picoso se especializaba en el tráfico de cocaína a gran escala y dependía de sistemas complejos para ocultar el origen de sus ingresos. Se reclutaron individuos para mover o depositar dinero en efectivo a través de múltiples cuentas, enmascarando el origen de las ganancias ilícitas. Agentes encubiertos y fuentes fueron reclutados para estos roles, reuniéndose con corredores de dinero del cartel en espacios públicos, calles, estacionamientos y centros comerciales para recoger dinero en efectivo, a menudo sellado en bolsas de plástico y fuertemente perfumado para evadir la detección por perros rastreadores. Algunas recogidas superaron los $100,000, que luego se dividieron y canalizaron a cuentas bancarias para el blanqueo. A principios de 2018, el cartel dirigió a los agentes a transferir más de $150,000 desde una cuenta bancaria a una cuenta de Coinbase, convirtiéndolos en más de 13 Bitcoin a través de una fuente en Xapo Bank, una institución con sede en Gibraltar que combina la banca tradicional con la gestión de moneda virtual. Cada transacción exitosa les ganaba a los agentes y sus fuentes una comisión que oscilaba entre el 2 y el 16% de la cantidad blanqueada. La operación no solo proporcionó información investigativa, sino que también aseguró que los fondos ilícitos fueran temporalmente controlados y contabilizados por las fuerzas del orden, evitando que circularan sin control. Ahora, el Departamento de Justicia está tomando medidas para recuperar activos de la operación. A uno de los 2 traficantes arrestados se le ordenó confiscar $1 millón el año pasado. Con la reciente orden de incautación, el gobierno también está intentando recuperar criptomonedas, que debido al aumento en el valor de Bitcoin, ahora valen más de $1,5 millones. Ni siquiera el trabajo interno pudo revelar la magnitud completa de la fortuna de Artex, apenas arañando la superficie de las vastas sumas que lavan fuera de la vista. Flujo de dinero en el inframundo. El cártel de Sinaloa, con base a lo largo de la costa norte del Pacífico de México, dirige una de las empresas criminales más rentables del mundo. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas generan entre 19 y 29 mil millones de dólares anualmente vendiendo marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina en ciudades estadounidenses. Entre ellos, Sinaloa es considerado el más rico y poderoso, con la captura de Joaquín Chapo Guzmán, poniendo de relieve el extenso imperio de contrabando que construyó. Un elemento clave del éxito del cartel ha sido explotar el sistema bancario global para lavar grandes cantidades de dinero en efectivo, moviéndolo con mínima supervisión. Entre 2007 y 2008, el cartel de Sinaloa, junto con un homólogo colombiano, transfirió $881 millones en ganancias ilícitas a cuentas bancarias en Estados Unidos. HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, se convirtió en un conducto principal, permitiendo a los operativos del cartel depositar cientos de miles de dólares en efectivo en un solo día, utilizando cajas diseñadas para ajustarse a las dimensiones de las ventanillas en sus sucursales mexicanas. Las investigaciones revelaron más tarde que se ignoraron los controles básicos contra el lavado de dinero, y la filial en México transfirió $7,000 millones a cuentas correspondientes en Nueva York. Gran parte de este dinero en efectivo provenía de fuentes ilícitas, aunque fallos internos y una falta de cultura de cumplimiento permitieron que las transferencias se realizaran sin control. Los flujos de dólares generaron tarifas significativas para HSBC, destacando el incentivo financiero que sostenía el sistema. En Culiacán, la capital de Sinaloa, la audacia de la operación dejó atónitos a los residentes. El dinero se movía abiertamente a través de edificios de oficinas, autos de lujo y operaciones de apariencia profesional, pareciendo completamente legítimo.
Mientras que las fuerzas del orden enfatizaban la sofisticación del lavado de dinero del cartel, analistas y periodistas señalaron que el proceso era sencillo, basándose en el volumen y la opacidad en lugar de técnicas avanzadas. Las consecuencias para HSBC fueron significativas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso sanciones y decomisos que sumaron $1.900 millones por fallos en el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y por ocultar transacciones prohibidas con naciones, incluyendo Irán y Cuba. En respuesta, HSBC implementó reformas, fortaleció los sistemas de monitoreo y amplió su personal de cumplimiento de delitos financieros, aumentando el personal a tiempo completo en un 54% entre 2012 y 2013. A pesar de estos esfuerzos, el sistema bancario sigue siendo vulnerable. Las regulaciones contra el lavado de dinero han mejorado con los bancos invirtiendo en programas de cumplimiento, reglas de conocimiento del cliente y la identificación de clientes de alto riesgo. Sin embargo, el gran volumen de ganancias ilícitas del narcotráfico crea caminos persistentes para que el dinero fluya hacia el sistema financiero, a menudo eludiendo controles como el agua que encuentra su camino a través de grietas en la roca. HSBC no fue ni la primera ni la última institución implicada en escándalos de lavado de dinero. En 2010, se descubrió que Wachovia Bank había facilitado al menos $110 millones en fondos de carteles a través de casas de cambio mexicanas. En 2012, investigaciones del FBI revelaron cómo el cartel de los Zetas lavó dinero en efectivo a través de una operación de caballos de carrera en Texas, utilizando el Bank of America. Más recientemente, Western Union acordó reforzar las medidas de seguridad en su negocio de transferencias de dinero a lo largo de la frontera suroeste. En todo México, las casas de cambio ahora operan bajo reglas más estrictas destinadas a limitar las transacciones de grandes sumas de dinero. Sin embargo, las fuerzas del orden continúan monitoreando de cerca el flujo de fondos ilícitos, anticipando la próxima innovación que los narcos desplegarán para mantener sus miles de millones moviéndose sin ser detectados. Cuando se trata de flujos masivos de dinero narco, un nombre destaca sobre todos: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él evitó los bancos por completo y, décadas después, rastros de su fortuna aún aparecen en los lugares más inesperados. El rey del cartel de Medellín. En la década de 1970, el mundo criminal de Colombia estaba lleno de contrabandistas y ladrones de poca monta, pero Pablo Emilio Escobar Gaviria rápidamente se elevó por encima de todos ellos. Nacido de un agricultor y una maestra, Pablo comenzó con pequeños negocios, vendiendo diplomas falsos, revendiendo lápidas robadas y traficando autos robados. A mediados de la década de 1970, había descubierto una empresa mucho más rentable: la cocaína. Para la década de 1980, el cartel de Medellín de Escobar había construido un imperio que se extendía desde laboratorios en la selva de Colombia hasta clubes nocturnos en Miami y casas de seguridad en Los Ángeles. En su apogeo, el cartel ingresaba la asombrosa cantidad de $420 millones cada semana. La fortuna personal de Escobar superó los $30.000 millones, tan vasta que Forbes una vez lo incluyó como el 7º hombre más rico del mundo. Sin embargo, incluso esta asombrosa riqueza presentaba un problema. Tenía más dinero en efectivo del que podía almacenar de manera segura. Los bancos en Colombia eran poco fiables y a menudo no eran de confianza. Los intentos de guardar dinero en almacenes resultaron desastrosos, con ratas royendo montones de billetes y moho, consumiendo fortunas enteras. El propio hermano de Escobar admitió más tarde que aproximadamente el 10% de las ganancias del cartel desaparecían cada año debido a daños, robos o extravíos. En un extremo, durante la huida de la familia de las autoridades en 1992 a 1993, Pablo supuestamente quemó $2 millones solo para mantener a su hija caliente. Para asegurar su desbordante riqueza, Escobar ideó una de las soluciones de almacenamiento más inusuales en la historia criminal, enterrando barriles y cajas llenas de dólares estadounidenses en campos de Colombia. Selvas, escondites en las montañas y otros lugares remotos se convirtieron en bóvedas secretas, con hombres de confianza dibujando mapas, memorizando coordenadas y protegiendo ferozmente el conocimiento. Pero Colombia era un país en guerra. El cartel de Medellín enfrentaba una presión implacable del gobierno, la DEA, carteles rivales y escuadrones de la muerte paramilitares. Muchos de los que conocían los escondites fueron eliminados antes de que pudieran revelar los secretos.
Como resultado, enormes sumas de dinero comenzaron a desaparecer en el suelo. A finales de la década de 1980, el poder de Escobar era casi absoluto. Sobornó a políticos, amenazó a jueces y libró una guerra abierta contra cualquiera que se le opusiera. En un momento, incluso ofreció pagar toda la deuda nacional de $10.000 millones de Colombia a cambio de inmunidad contra la extradición a los Estados Unidos. El tiempo, sin embargo, se estaba acabando. En 1991, bajo presión, Escobar se entregó en sus propios términos. Construyó su propia prisión, la Catedral, equipada con una discoteca, sauna, cascada, campo de fútbol privado y comunicaciones modernas. Desde adentro, continuó manejando su imperio y ocultando su fortuna. Su eventual escape desencadenó una implacable cacería humana que involucró a la inteligencia estadounidense, las autoridades colombianas y carteles rivales. El 2 de diciembre de 1999, un día después de su cumpleaños número 44, Escobar fue localizado en una casa de seguridad en Medellín. Al intentar huir por los tejados, fue fatalmente herido de bala, aunque algunos creen que se quitó la vida, eligiendo la muerte en Colombia sobre el encarcelamiento en los Estados Unidos. Después de su muerte, las autoridades confiscaron sus mansiones, vehículos, aviones y otras propiedades, mientras que los carteles rivales saquearon lo que pudieron encontrar. Su esposa e hijos huyeron bajo nuevas identidades, afirmando más tarde que la familia heredó poco. Incluso con estas incautaciones, grandes cantidades de dinero en efectivo de Escobar nunca aparecieron. Los investigadores estiman que más de $10.000 millones de su fortuna permanecen enterrados en toda Colombia, ocultos en barriles oxidados, cajas podridas y fosas olvidadas en campos, selvas y montañas. A lo largo de las décadas, algunos de estos escondites han resurgido, convirtiendo la leyenda en realidad. Los miles de millones enterrados de Escobar, que durante mucho tiempo se creyeron perdidos por el tiempo y la violencia, han comenzado a aparecer en los lugares más inesperados. La nueva fiebre del oro. En los últimos años, los agricultores colombianos que trabajan las mismas tierras que sus familias han cultivado durante generaciones, comenzaron a descubrir tesoros inesperados bajo el suelo. Las palas golpearon más que roca y arcilla. Chocaron con barriles enterrados, cajas y paquetes de dólares estadounidenses envueltos herméticamente en plástico. Estos descubrimientos ofrecieron una fortuna repentina, pero cada hallazgo también llevaba el frágil y maldito legado de la riqueza oculta de Escobar. Uno de los casos más famosos involucró a José Mariena Cartolos, un agricultor de 65 años cuya familia había vivido en la tierra por más de 2 siglos. En 2010 recibió una modesta subvención del gobierno de $3.000 para iniciar una plantación de aceite de palma. Mientras cavaba zanjas para riego, la pala de Cartolos golpeó algo inusual, duro, hueco y diferente al suelo familiar. Pronto, descubrió el borde de un contenedor de plástico azul. Un barril llevó a otro y a otro. Cuando abrió el primer barril, descubrió fajos de dólares estadounidenses conservados en plástico, llenándolo de arriba a abajo. Informes posteriores sugirieron que el alijo podría totalizar hasta $600 millones. La historia se difundió rápidamente, captando la atención a nivel nacional y en el extranjero. Durante años, los colombianos habían susurrado sobre barriles enterrados y bóvedas en la jungla dejadas por Escobar. Ahora, la leyenda parecía real. Sin embargo, la realidad era más compleja. Informes oficiales indicaron que Cartolos no se quedó con un solo dólar. Las autoridades tomaron custodia del descubrimiento y prometieron usarlo para financiar programas sociales. Los rumores se arremolinaron. Algunos cuestionaron la cantidad y otros sospecharon de una fabricación. Finalmente, la policía etiquetó el caso Cartolos como un engaño. Sin embargo, la leyenda ya había desatado un frenesí. Los agricultores de todo el campo comenzaron a cavar, convencidos de que podrían encontrar una fortuna similar. Los periodistas lo llamaron una nueva fiebre del oro, aunque la mayoría no desenterró más que tierra. A lo largo de Colombia, cambistas informales circulaban dólares estadounidenses viejos o dañados a una fracción de su valor, a menudo 10 o 20 centavos por dólar. A cambio, limpiaban, planchaban y canalizaban los billetes hacia redes de contrabando. En algunos pueblos, tiendas enteras aceptaban moneda desgastada sin cuestionar, convirtiéndose en conductos informales para la riqueza oculta. Informes policiales de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 documentaron aumentos repentinos de moneda estadounidense en aldeas, sin ingresos extranjeros aparentes.
Las autoridades sospechaban que el dinero recuperado del narcotráfico se estaba gastando silenciosamente, transformando las economías locales de la noche a la mañana. Un agricultor en apuros podría de repente comprar un camión, renovar su casa o comprar ganado al por mayor. Comunidades enteras podían parecer saltar de la pobreza a la prosperidad, provocando chismes, envidia y un mayor escrutinio policial. Un caso notable cerca de Antioquia reveló familias comprando motocicletas, televisores y otros lujos previamente fuera de su alcance. Los investigadores creían que un alijo oculto había circulado silenciosamente a través de trueques, sobornos y transacciones clandestinas. Sin embargo, la prosperidad fue efímera. La policía finalmente incautó los bienes, borrando el rastro del dinero. Un informe de la DEA de 2009 describió el dinero del narcotráfico fluyendo como agua subterránea filtrándose por grietas, invisible al principio, pero lentamente deformando las economías locales. El lavado a menudo requería más que discreción. Los descubridores tenían que proteger los escondites de la policía, cazadores rivales y afiliados del cartel que aún permanecían. Los sobornos se convirtieron en un gasto necesario, transformando pilas de billetes en herramientas de silencio, lealtad y protección. En áreas donde la influencia de Escobar había sido más fuerte, las viejas reglas persistían. El infame mantra, plata o plomo, servía como una advertencia contundente. Acepta el soborno o enfrenta consecuencias mortales. Incluso décadas después de su muerte, el dinero de Escobar continuaba ejerciendo poder. Las autoridades luchaban por contener este flujo subterráneo. La fortuna de Escobar no había desaparecido. Antiguos asociados afirmaban que miles de millones permanecían enterrados y cada rumor corría el riesgo de desencadenar una fiebre del oro local. En Medellín, la policía allanó casas de seguridad abandonadas, descubriendo dinero en efectivo escondido detrás de las paredes, bajo las baldosas o dentro de los muebles. Sin embargo, por cada incautación oficial, persistían los rumores de innumerables descubrimientos más invisibles para el público, moldeando silenciosamente los pueblos mucho después del colapso de los carteles. La leyenda perduró, con escondites enterrados que resultaron ser reales en casos posteriores. En 2020, el sobrino de Escobar, Nicolás Escobar, desenterró dinero en Medellín mientras vivía en una de las antiguas propiedades de su tío en Las Palmas. Con conocimiento de los compartimentos ocultos de los carteles, rompió paredes para revelar paquetes envueltos en plástico valorados en aproximadamente $18 millones. Junto al dinero había un bolígrafo de oro, una cámara, rollos de películas sin revelar, una máquina de escribir que una vez se usó para comunicaciones del cartel y viejos teléfonos satelitales. El hallazgo confirmó sospechas. La casa de Escobar aún guardaba secretos décadas después de su muerte. Sin embargo, el tiempo había pasado factura. El dinero escondido durante más de 30 años se había deteriorado, reducido por la podredumbre y la humedad a fragmentos. Incluso billetes que alguna vez fueron lo suficientemente poderosos como para sobornar jueces e influir en políticos se desmoronaron. El descubrimiento de Nicolás solo profundizó el misterio. Si millones permanecieron en las paredes, ¿cuántos barriles más podrían seguir escondidos en campos, casas y caminos, invisibles pero potentes, esperando ser desenterrados, los escondites secretos de Escobar? Desde los pantanos y selvas de Colombia hasta las lujosas propiedades en Miami, cazadores de tesoros, fuerzas del orden e incluso hombres que afirman ser descendientes de Pablo Escobar han perseguido la promesa de millones ocultos. La búsqueda nunca ha sido segura. Los escondites de Escobar a menudo estaban protegidos con trampas, explosivos y minas terrestres, sombríos recordatorios de que su alcance seguía siendo letal incluso después de su muerte. Incontables buscadores arriesgaron todo por la oportunidad de una fortuna repentina. Algunos descubrieron pequeñas sumas, pero muchos más solo encontraron peligro o terminaron tras las rejas por entrar sin permiso en propiedades confiscadas del cartel. La obsesión se ha extendido más allá de Colombia. En los Estados Unidos, el nombre de Escobar todavía provoca búsquedas de tesoros escondidos. En 2016, una mansión en Miami que una vez perteneció al narcotraficante cambió de manos. Los trabajadores derribaron paredes y revisaron la propiedad con detectores de metales. Se descubrieron 2 cajas fuertes. Una desapareció misteriosamente antes de que se pudieran revisar sus contenidos y la otra arrojó poco de valor, apenas los millones imaginados. Para las autoridades en Colombia y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la búsqueda ha sido tanto un deber como una carrera contra el tiempo. Mientras los cazadores de tesoros excavan ilegalmente, las fuerzas del orden han hecho descubrimientos oficiales ocasionalmente.
En noviembre de 1989, antes de la muerte de Escobar, las autoridades en Medellín desenterraron $5 millones en efectivo preservados en bóvedas subterráneas. El hallazgo ofreció una prueba tangible de que Escobar, siempre desconfiado de los bancos y la traición, había escondido grandes sumas por todo el país. Incluso entonces, era solo una fracción de su fortuna. Unos meses después, los investigadores descubrieron $25 millones en billetes podridos junto a 150 kilogramos de oro, un tesoro tan inmenso que podría haber financiado una pequeña nación. 2 décadas después, en 2009, la gran finca de Escobar, Hacienda Nápoles, reveló $10 millones escondidos bajo tierra. Incluso después de que la propiedad fue confiscada y transformada en un parque público, la sombra del narcotraficante persistía, desafiando a los curiosos a investigar más a fondo. La tecnología moderna se ha unido a la búsqueda. Se utilizan radares de penetración terrestre, imágenes avanzadas y drones para localizar escondites. La serie de Discovery Channel, Finding Escobar's Millions, siguió a 2 exagentes de la DEA, Chris Feistel y Jerry Salame, mientras recorrían pistas de aterrizaje clandestinas, laboratorios en la selva y granjas hostiles para recuperar una fortuna oculta para Colombia. La serie mostró lo peligroso que sigue siendo la búsqueda. Las comunidades rurales a menudo mantienen lealtades profundas hacia Escobar, viéndolo como una figura de Robin Hood. Los forasteros que buscan tesoros encuentran sospecha, hostilidad o algo peor. Los carteles activos en las mismas regiones difuminan la línea entre el peligro pasado y presente. La historia incluso se ha extendido al extranjero. En Londres, un hombre que afirma ser el hijo secreto de Escobar insiste en que recibió mensajes codificados que apuntan a un tesoro escondido en Colombia. Publicó un libro y apareció en televisión, pero nunca se encontró ningún tesoro y las autoridades colombianas no reconocen su afirmación. La búsqueda de los miles de millones de Escobar continúa, una mezcla de hechos y leyenda. Pequeños alijos se desentierran ocasionalmente, pero la mayor parte de la fortuna sigue enterrada. Cada descubrimiento conlleva riesgos y la búsqueda ha cobrado vidas, fortunas y reputaciones. Para algunos, el tesoro de Escobar representa la salvación. Para otros, es una sentencia de muerte esperando bajo tierra. Y aún así, el gran misterio persiste. Si las fuerzas del orden continúan descubriendo millones y los cazadores de tesoros se niegan a dejar de cavar, ¿cuánto queda realmente oculto? ¿Y quién, si es que alguien, lo reclamará alguna vez? Sin embargo, los descubrimientos más extraños de la fortuna de Escobar han sido mucho más que dinero. El contenido extraño de ciertos escondites. Cuando los buscadores de fortuna llegaron a Colombia, vinieron buscando riqueza, barriles de dinero en efectivo, lingotes de oro y joyas de las que se hablaba en las leyendas del cartel. Pero la tierra a menudo devolvía algo mucho más oscuro. Junto a billetes de dólar podridos y armas oxidadas, los excavadores desenterraron huesos y tumbas poco profundas, algunas a solo unos pocos pies de profundidad, que contenían los restos de las víctimas de Escobar. Dedos atados con alambre, cráneos destrozados por balas a quemarropa, cuerpos abandonados junto a las mismas fortunas que les habían costado la vida. En algunas fosas, los huesos yacían enredados con armas y dinero, un recordatorio grotesco de que en el mundo de Escobar, el dinero y la muerte eran inseparables. A veces, los agricultores que cavaban zanjas de riego encontraban ataúdes improvisados en lugar de barriles. Los paisajes de Medellín, Antioquia y la cuenca del río Magdalena se convirtieron en un archivo no de riqueza, sino de terror. Estos eran cápsulas del tiempo del narco, instantáneas congeladas de un imperio construido sobre la avaricia y la sangre. A principios de la década de 1990, los investigadores que allanaban las propiedades de Escobar quedaron atónitos por lo que encontraron. Las bóvedas contenían cajas de rifles AK-47, granadas y miles de cartuchos de munición. En otros lugares, lanzacohetes y chalecos antibalas descansaban junto a pilas de dólares estadounidenses. Cada bóveda era un arsenal de guerra diseñado para proteger la fortuna de Escobar mientras lo armaba para un asedio en cualquier momento. Dentro de contenedores impermeables, las autoridades descubrieron libros de contabilidad y documentos mucho más peligrosos que las propias armas de fuego. Detallaban horarios de envíos, transacciones financieras codificadas y listas de sobornos pagados a políticos, policías y jueces. Escritos con precisión, estos registros trazaban el alcance del cartel de Medellín desde Colombia hasta Miami e incluso en Europa.
Para los fiscales, los libros de contabilidad ofrecían un raro plano de las operaciones de Escobar. Las bóvedas no eran los únicos espacios cuidadosamente construidos. Antiguos asociados describieron habitaciones insonorizadas y sin ventanas con ganchos y sistemas de drenaje, insinuando cámaras de tortura o celdas de interrogación. Aunque no estaban documentadas formalmente, estos relatos coincidían con la reputación de Escobar por su intimidación despiadada. En Medellín, Escobar construyó todo un barrio, el barrio Escobar, proporcionando 1000 casas para familias que anteriormente vivían en la miseria. Para los pobres, él aparecía como un Robin Hood dando dignidad y refugio. Sin embargo, el barrio también funcionaba como una fortaleza, almacenando drogas, armas y dinero. Residentes atados por el miedo y la gratitud se convirtieron en sus ojos y oídos, informando sobre movimientos policiales, protegiendo casas de seguridad y sirviendo como escudos humanos para el hombre que los gobernaba. El reinado de Escobar se definió por la violencia. Se cree que ordenó la muerte de más de 4000 personas, incluidos miembros de carteles rivales, oficiales de policía, políticos y periodistas. Nadie era intocable. En 1984 hizo que asesinaran al ministro de Justicia de Colombia por oponerse a él. Más tarde orquestó el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán, quien había intentado expulsarlo de la política. En 1989, colocó una bomba en el vuelo 203 de Avianca en un intento de matar al candidato presidencial César Gaviria Trujillo. El avión explotó en el aire, matando a 110 pasajeros. Para Escobar, la violencia no era un efecto secundario del negocio. Era el negocio en sí. Cuando los cazadores de tesoros descubrieron tumbas poco profundas, se enfrentaron a la brutalidad de un hombre que consideraba el miedo más poderoso que el dinero. No todos los descubrimientos fueron tan directos. Algunos rozaban lo surrealista, como lingotes de oro y joyas raras escondidas junto a libros de contabilidad que nombraban a funcionarios corruptos, hombres de uniforme y funcionarios públicos cuya lealtad había sido comprada con dinero en efectivo. Estos documentos eran mucho más peligrosos que el dinero mismo, revelando cuán profundamente Escobar había infiltrado el Estado colombiano. Para entender el alcance del imperio, solo había que mirar dónde Escobar enterraba tanto riqueza como terror. Incluso hoy en la Comuna 13 de Medellín, su fantasma persiste. Murales, visitas guiadas y souvenirs convierten la tragedia en espectáculo. Calles que antes corrían con sangre ahora son rutas turísticas, atraídas por el mito de Robin Hood que tanto daba como quitaba. Las tumbas ocultas y los extraños escondites refuerzan ese mito, pintando a Escobar como una figura que difuminó la línea entre leyenda y pesadilla. Para las autoridades, cada hallazgo extraño era un arma de doble filo. El dinero en efectivo y el oro debilitaban los restos del cartel de Medellín, pero los huesos, los libros de contabilidad y los ataúdes improvisados les recordaban cuánto había envenenado Escobar el suelo mismo. Cuando se descubrieron restos junto a escondites en la hacienda Nápoles, el mensaje fue inequívoco. Su fortuna estaba maldita. Los extraños y escalofriantes descubrimientos, huesos, libros de contabilidad y joyas, destrozaron cualquier noción de Escobar como un héroe popular. No era un Robin Hood, construyó poder a través del terror, bombardeando aviones, ordenando asesinatos a plena luz del día y escondiendo no solo dinero, sino pruebas de su crueldad bajo tierra. Cada descubrimiento despojaba capas de mito, revelando un imperio más oscuro y extraño de lo que incluso Hollywood se atrevió a retratar. Más allá de los huesos, el oro y los libros de contabilidad manchados de sangre, el alijo enterrado llevaba otro peligro, el potencial de revivir el lavado de dinero, el soborno y pueblos enteros repentinamente inundados de riqueza ilícita. A la sombra de Escobar, el tesoro siempre venía con un costo. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.